7 de la mañana, 49 minutos, y una de las noticias de la semana sin duda tiene que ver con el alza en el servicio de gas, particularmente lo que está pasando con el gas vehicular, razón por la cual nos contactamos a esta hora de la mañana y echamos lápiz con Luz Estela Murgas, que es la presidenta de Naturgas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. A ustedes, muy buenos días para todos los televidentes y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, doctora Murgas, si le parece, empecemos por el principio y es explicarle a nuestros televidentes por qué se habla de que a comienzos de diciembre hay un aumento en el tema del gas. Hablábamos de que antes había quizá unos contratos a largo plazo con un gas nacional que más o menos podía costar entre 4 y 5 dólares por cada millón de BTU. Eso es simplemente una medida de referencia. Y ahora, con estos nuevos contratos a partir del 1 de diciembre, pues tienen que hacerlo con unas condiciones distintas, con un gas nacional más costoso, pero también con un gas importado que aumenta su porcentaje de participación y que podría estar por el orden de los 14 dólares. Obviamente aquí usted ve cómo evidentemente puede haber un aumento. Empecemos por este capítulo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo primero para quienes nos están escuchando es Colombia a partir de diciembre del 2024, después de casi 50 años, tuvo la necesidad de importar gas natural para abastecer la demanda que atiende a los hogares, a los vehículos, a los comercios y a la industria. El gas nacional, que históricamente era el que abastecía a estos sectores, ya no es suficiente para abastecer la demanda porque los campos que producían ese gas fueron naturalmente declinando en el tiempo. Son campos que llevan casi cerca de 50 años produciendo el gas. Es decir, que se preveía que su declinación se iba a dar. Lo que pasa es que las reservas que teníamos en el suelo no las fuimos consumiendo y no repusimos las reservas porque se cayó la actividad exploratoria, la producción ha caído y no hemos sido capaces de ejecutar los proyectos donde hemos descubierto que tenemos gas nacional enterrado a tiempo. Y eso nos llevó a que tuviéramos un déficit de gas nacional en firme a partir de diciembre del próximo año, y para darle prioridad al suministro y evitar alguna interrupción en el servicio, pues nos vimos obligados a sumar cantidades de gas importado, y eso implicó sujetarnos a las tarifas que establece el mercado internacional del gas natural, y tuvo impactos, por supuesto, en las tarifas a los usuarios finales. Exactamente, y también entiendo en el gas nacional también hay un aumento en los precios precisamente por esas situaciones que usted nos está narrando. Aquí hay otros factores que inciden en el precio, doctora Murgas, y tiene que ver con el transporte. Cuando usted tiene que importar ese gas líquido, tiene que convertirlo en gas, en la molécula como tal, y después tiene que transportarlo al centro del país, entiendo eso también tiene unos aumentos en el costo. Entonces, el gas importado, además de que los precios no los formamos aquí en Colombia, sino que se forman en el mercado internacional impactados por temas geopolíticos, por oferta o sobreoferta del gas y por la infraestructura, por supuesto, para transportarlo, es más costoso que el gas nacional porque tenemos que incurrir en 3 costos adicionales para poderlo traer hasta Colombia. El primero es el costo de producción en el país de origen, que puede ser similar al nuestro, pero luego tienes que convertir el gas en estado líquido, transportarlo en un buco, eso tiene un costo adicional, y cuando llega al puerto colombiano nuevamente hay que regasificarlo porque el sistema de transporte de Colombia solo puede transportar el gas y la molécula en estado gaseoso. Así las cosas, ahora la infraestructura para importar ese gas está ubicada en el Mar Caribe. Claro. La demanda del interior y del suroccidente del país se atendía principalmente con gas que se producía en los llanos orientales. Pero si ahora tienen que recurrir a traer el gas desde el Mar Caribe, pues por supuesto, en la medida que la distancia es mayor, tendrán que pagar un transporte mayor al que históricamente habían pagado, y eso también tiene un impacto en la tarifa. Eso va impactando las tarifas. Rápidamente, doctora, la distribución a los hogares, estaciones de servicio, ¿esto tiene algún tipo de encarecimiento o esto más o menos se mantiene estable? Bueno, para los hogares colombianos quiero dar un parte de tranquilidad. En la mayoría del territorio nacional no se observan incrementos más allá del IPC, y el IPC es casi que el indexador que normalmente
se le aplica a los servicios públicos domiciliarios año a año. Entonces, Sí. pueden estar tranquilos que no va a haber incrementos adicionales. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el eje cafetero y el departamento de Antioquia, la situación es distinta para los usuarios residenciales de estas zonas porque los contratos de compra de gas que estaban destinados a abastecer esta demanda en esas zonas vencieron el 30 de noviembre. Eran contratos, como muy bien lo mencionaste al principio, que se suscribieron hace muchos años con precios de gas muy baratos. Más baratos, Entonces, claro. cuando los distribuidores salieron a comprar gas para abastecer la demanda residencial de estas zonas, pues se encontraron con las alzas de los precios del gas importado y en condiciones de mercado, por supuesto, el gas nacional también ha tenido una tendencia un poco al alza, pero Sí. nunca a los niveles del importado. Bueno, entonces, El incremento en esta zona puede estar alrededor del 20 y el 25%. Hay un tema muy positivo y es que la TRM ha tenido un comportamiento a la baja y eso puede ayudarnos un poco a compensar el alza de los precios. claro, Pero el sí. resto del país puede estar tranquilo que los incrementos no son significativos y corresponden al regular incremento que se hace al servicio público en relación al IPC. Exactamente, es decir, TRM básicamente es dólar un poco más barato, todo eso obviamente tiene una influencia aquí sobre el precio del gas. Entonces nos dice usted, doctora Murgas, que básicamente hablamos del gas natural vehicular, aquí hay una distribución de cómo más o menos variarían los precios, pero antes de hablar un poco más en detalle de esto, la quisiera invitar a las calles porque nos fuimos a ver si es que la gente ya desde diciembre empieza a sentir el alza y nos hemos encontrado que sí, ¿no? Tatiana Gordillo está en una estación de gasolina y de gas, por supuesto. ¿Y qué se encontró, Tatiana? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente hemos estado durante el día de hoy recorriendo varias estaciones de gas vehicular para saber qué opinan los conductores sobre estas alzas y si ya su bolsillo las empezaron a sentir. Efectivamente, los conductores de taxi y de vehículos que se usan especialmente para el transporte público han sido los más afectados. Dicen que mientras antes se tanqueaba o se llenaba el vehículo con gas aproximadamente con 2.000 pesos, ahora se están gastando más de 3.000 y quienes tienen que hacer varios procesos en el día porque usan el vehículo mucho, pues su costo es mucho mayor. Escuchemos. Pues más o menos son como 600, 700 pesos Más. más. ¿Y están preocupados por eso ustedes? Sí, claro. No, pues hay que investigar bien y con argumentos qué es lo que está pasando con el gas, pero sí es preocupante el alza de casi 600 pesos o 600 pesos en el costo del gas. En una tanque aumentaron como un promedio de 7.000 pesos, más o menos. ¿Me afecta mucho el bolsillo? Sí, claro. Sí, porque ya está subiendo casi el 10%. Claro, el 30% es demasiado. ¿Y eso le ha elevado los costos del transporte? 7.000 pesos por tanqueada, se come 2 tanqueadas al día. 15. O sea, son 15.000 pesos. ¿Y cómo ha hecho para soportar esa alza? Perder. Se quejan mucho por el precio, que les ha subido mucho el consumo, pelean con nosotros. Nosotros no tenemos la culpa porque nosotros somos trabajadores acá. Los otros conductores muy afectados con estas alzas del gas vehicular son aquellos que transportan alimentos, que hacen viajes muy largos y que trabajan en estos camiones que habían sido pasados ya a gas precisamente para ahorrarse el costo del combustible y ahora se están viendo sometidos a este tipo de alzas. Claro, aquí, según los cálculos de Naturgas en Cundinamarca, en el centro del país, esos aumentos pueden estar entre el 30 y el 38%, que ya se empieza esto a reflejar en las calles. En la costa atlántica estamos hablando de entre el 6 y el 13%. Allá está Margarita Ariza. ¿Qué dicen los conductores, Margarita? Hola, ¿qué tal? Miren, nosotros nos encontramos en una estación de servicio en el norte de Barranquilla. Se incrementó, está en 3.313 este servicio de gas natural y preocupados los taxistas porque entre el 70 y el 80% de estos vehículos se mueven aquí en la capital del Atlántico con gas vehicular. Le trasladamos su pregunta a Olinson Villa, que es el presidente de una de las asociaciones de taxis en Barranquilla. ¿Ya recibieron ustedes ese impacto con la subida del gas vehicular? Desde el primer momento, claro que sí. Es muy preocupante. Ya en el 2023 duplicaron el valor de la gasolina y nosotros emigramos al gas. Y hoy nos encontramos con esta sorpresa. Es un impacto directo a la mesa de los hogares de los taxistas, que vienen de estrato 1 y estrato 2. Aquí no hay ricos. Aquí nosotros estamos trabajando el día a día y ahora tenemos que trasladarle
ese valor a los usuarios en las carreras. Es muy preocupante todo lo que está pasando. La verdad, nosotros tenemos que levantar la voz y hacer un llamado en consenso con todas las personas que están alrededor de la industria del taxi para que encontremos un canal donde podamos nosotros seguir prestando este servicio. Muchísimas gracias, Orlin. Sobre la situación que ellos están sintiendo aquí en la capital del Atlántico. Dicen que hay aproximadamente unos 10.200 taxis circulando y que aproximadamente unos 7.000 estarían circulando con el gas vehicular. Bueno, Margarita, gracias. Miren, Antioquia, Llanos Orientales, el cálculo es que el aumento puede estar en el 5% y el eje cafetero hasta el 10%. Quisiera cerrar, doctora Murgas, con una pregunta final. Ha anunciado en las últimas horas el Ministerio de Minas, a través de un comunicado, aproximadamente 20 medidas que se van a tomar a través de una resolución, un proyecto de decreto que dicen ellos van a combatir la especulación, que en este mercado hay demasiados actores que especulan con el precio. ¿Usted cree que estas medidas van a funcionar para bajar un poco los precios? Lo primero es que el mercado del gas natural es transparente. Toda la información en relación con los precios, los volúmenes que se venden, los tiempos de los contratos por los cuales que se suscriben para los contratos de compra y venta de gas, todo es transparente y lo podemos consultar absolutamente todos los días. Aquí la realidad es que tenemos que centrarnos en lo esencial, y lo esencial es que nosotros tenemos que desarrollar el gas nacional que tenemos para poder recuperar, digamos, la seguridad energética, la autosuficiencia y, por supuesto, garantizar la competitividad del país. Ahí tenemos que centrar los esfuerzos. Depender de otro país, bien sea en cualquier proporción de gas importado, no solamente tiene un impacto en precios, también en la logística y en la garantía del suministro. Si nosotros ya tenemos un potencial identificado, nosotros necesitamos sumar voluntades y tomar decisiones para que quienes tienen que realizar las inversiones para producir ese gas puedan realizarlo a tiempo y incrementar la producción de gas nacional para reducir la producción de gas importado en los próximos años y evitar alzar en las tarifas. Claro. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la CRE, que el viernes pasado expidió una resolución que ahora nos permite, después de un año de estar pendientes de que se expidiera, contratar el gas importado a largo plazo. Eso también va a permitir que se bajen un poco los precios del gas importado, o por lo menos que negociemos precios más razonables, porque estamos hoy en día comprando gas importado cada 3 meses y eso, por supuesto, incrementa los precios. Es como si pasáramos de comprar una canasta de 30 huevos y nos tocaría ir a comprar un huevo diario a la tienda. Al final, el precio se incrementa el día a día. Claro, entonces, es como... allá hay medidas que se han ido tomando y que ahora van a empezar a tener impacto, pero ya esas en particular tendría impacto para el próximo año. Claro, sí. Aquí el llamado es a los taxistas, son 87.000 taxistas que hoy en día consumen gas natural vehicular. Quiero compartirles que a pesar de los incrementos por zonas, recordemos que Antioquia, Los Llanos, en el eje cafetero y en la costa atlántica el incremento es moderado, porque el 6% al 13% en comparación a lo que está sucediendo, como tú lo estás mostrando en Cundinamarca, Boyacá, Santander y Valle del Cauca, claramente no es significativo. Pero a pesar de los incrementos, quiero decirle a los taxistas, a los transportadores, mantenemos la competitividad, es decir, somos más baratos que la gasolina entre un 30 y un 40%. Pues doctora Murgas, gracias. Vamos a ir trabajando para tener mejores precios. Le agradecemos este panorama que nos ha entregado, lo que está pasando con el precio del gas en Colombia. Gracias por habernos acompañado en Noticias Caracol. A ustedes muy buen día.